buenas tardes. En esta ocasión nos encontramos para entrevistar a un padre de familia de la prestigiosa y conocida institución educativa emblemática Juan Manuel Iturregui. Buenas tardes. Bueno, hoy procederé a leerle el consentimiento informado. Bueno, el presente estudio está siendo dirigido por Luis Enrique García Carlos, Ronnie Paulo Saldaña Ordóñez, Vitón Olivos, Roberto David y Tantaleán Lozano Joel Octavio, quienes son estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Este estudio tiene como objetivo recopilar información sobre la historia del colegio emblemático Juan Manuel Iturregui. Bueno, su participación es completamente voluntaria y puede decidir no continuar en cualquier momento. La información brindada será tratada con estricta confidencialidad y utilizada únicamente con fines académicos, sin afectar su privacidad ni su identidad. Muy bien, ahora, por favor, responda a las siguientes preguntas. ¿Acepta usted participar en esta entrevista y nos autoriza a grabar su testimonio para fines académicos? Sí, Muy bien, como última pregunta, ¿puede decirnos su nombre completo para dejar constancia de su consentimiento verbal? Luis García Chacuñán. Muy bien, ahora pasaremos a las respectivas preguntas. Como primer eje tenemos las prácticas pedagógicas y gestión del aula. Bueno, como primera pregunta tiene, ¿qué le contaba a su hijo sobre sus clases? Bueno, mi hijo me decía que en la secundaria ya no tenía un solo profesor, sino varios, uno para cada curso. Me contaba que tenía un horario con clases diferentes, ¿no? Cada día. Y que cada clase duraba 1 a 2 horas. También tenía recreo, era distinto a primaria, pero le gustaba porque aprendía cosas nuevas con cada profesor. Muy bien, pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Recuerda usted si los profesores eran estrictos o cercanos a los niños o a los jóvenes adolescentes? Bueno, por lo que escuchaba, la mayoría de profesores eran serios, no eran de hacer bromas o conversar mucho con los alumnos. Algunos eran más atentos, cuidaban, a los, cuidaban que los chicos no salieran del salón y hicieran desorden, que se portaran bien, ¿no? Por lo general, eran exigentes. Muy bien, pasemos a la tercera pregunta. ¿Usted tuvo contacto con los profesores o cómo era esa relación? Bueno, a veces nos reuníamos o cuando habían algunos problemas en las aulas con los profesores, ¿no? Los profesores parecían responsables. Se notaba que querían que los alumnos aprendieran y se portaran bien, como tú, como padre, eso me daba confianza. Muy bien, pasemos al siguiente eje, el cual son estrategias de enseñanza y aprendizaje. Como cuarta pregunta tenemos, ¿recuerda usted qué tipo de actividades o tareas traían sus hijos del colegio? Bueno, la mayoría de tareas eran individuales. A veces habían trabajos en grupo, pero no mucho. Cuando no entendían algo, el profesor le decía que lean los libros y que vayan a la biblioteca. En esos años no había internet. También me decía que algunos profesores ponían ejemplos en la vida real y eso le gustaba más a los alumnos. Muy bien, pasemos al siguiente eje, el cual son infraestructuras educativas. Bueno, como quinta pregunta tenemos, ¿cómo era la escuela cuando su hijo estudiaba ahí? Bueno, en esos tiempos mi hijo decía que las aulas estaban pintadas, no eran simples sin muchos adornos, tenían su carpeta, la pizarra, con tizas y eso era todo. Habían baños, agua, luz, algunos lavaderos también, tenían patio grande y una cancha donde hacían deporte y recreo. Muy bien, pasemos al siguiente eje, equipamiento y tecnologías educativas. Como sexta pregunta tenemos, ¿tuvo usted que comprar materiales adicionales o el contribuir con equipos nuevos? Bueno, sí tuve un poco de conocimiento que tuve que comprar libros y útiles en ese tiempo, no había muchos materiales en el colegio. Y decían que la ayuda del Estado era más para inicial y primaria, así que nosotros los padres teníamos que apoyar con lo que podíamos a nuestros hijos. Muy bien, pasemos al siguiente eje, el cual trata sobre el plan de estudios y enfoques pedagógicos. Como séptima pregunta tenemos, ¿recuerda usted si hubo algún cambio importante en la enseñanza durante los años en los que sus hijos estaban en el colegio?
Bueno, en esos años las clases eran más de dictado. Los profesores hablaban de los alumnos, copiaban y luego hacían su tarea. No se portaban mucho en clase. Era todo más serio y muchas actividades como ahora. Sin muchas actividades como ahora. Muy bien, pasemos al siguiente eje, el cual trata sobre el perfil del docente. Como octava pregunta tenemos, ¿sabía usted si los profesores recibieron capacitación? Bueno, en las reuniones siempre nos decían que se capacitaban también. Nos contaban que se reunían por grados para organizar lo que iban a hacer, enseñar durante el año escolar. Muy bien, ya teniendo el perfil del docente, ahora pasaremos al perfil del estudiante. Como novena pregunta tenemos, ¿qué valor se le daba a la educación en la familia? Bueno, en mi casa siempre le enseñábamos a nuestros hijos a estudiar cosas importantes. En el colegio los profesores también ayudaban a reforzar eso. Enseñaban no solo conocimientos, también valores para ellos, para nuestros niños. Muy bien, como último eje tenemos el plan de estudios y enfoques pedagógicos. Y como última pregunta tenemos, ¿recuerda usted si los estudiantes estaban preparados para el trabajo, la vida en comunidad o solo para seguir estudiando? Bueno, el colegio lo preparaba para la vida. Recuerdo que mi hijo hablaba mucho de una profesora que lo ayudó bastante, no solo enseñaba, también, también le daba consejos. Gracias a eso, él salió con buenas bases para ser un buen profesional o una buena persona en su carrera académica. Muy bien, habiendo terminado y habiendo recopilado bastante información en base a esta entrevista, procedo a agradecerle al entrevistado